¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nos da que puedas estar en este tercer episodio de nuestra serie que se llama Mary Jones. ¿Recuerdas que ella vivía en una casita? Ahí está la casita de piedra. ¿Recuerdas que vivía con sus hermanos y sus papás también? Pero que ella no tenía lo suficiente para comprar una Biblia, así que había ahorrado. Bueno, si tal vez me dices de qué estás hablando, no sé, puedes ir a nuestra lista de reproducciones, puedes allí buscar la que dice Mary Jones, allí descárgala o más bien ábrela y puedes ver los episodios que te falten y ya después puedes venir y ver esto. Pero recuerdas que Mary había viajado a Bala 40 kilómetros por su Biblia. Bueno, y tú dices, pero ¿qué de especial tiene una Biblia? ¿Por qué hacía tanto alboroto por una Biblia? Bueno, la Biblia es la palabra de Dios. En ella nosotros podemos saber qué es lo que Dios quiere hablarnos. Siempre va a ser muy bueno el que nosotros abramos la palabra de Dios porque Él nos va a hablar. Es un libro que Dios escribió para ti y para mí. Aparte de ser una carta de amor, Él nos deja muchas cosas muy interesantes como el cómo vivir, qué no podemos hacer, cómo hacerlo mejor. Todos y muchos más secretos Dios lo tiene en su Biblia, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y con este canto podemos recordarlo y pensarlo un poquito mejor. Vamos a cantar. Mary sabía que la palabra de Dios, toda ella es verdad, y es por eso que ella quería tener no solamente con la señora Evans o no solamente que el pastor le contara, sino ella quería saber lo que Dios decía en su palabra para que ella la tuviera todos los días y poder leerla. Así que ella viajó a Bala 40 kilómetros descalza y ella llegó al anochecer. Dios la cuidó, la protegió. Y llegó hasta Bala, llegó hasta la casa del pastor Thomas Charles. Y te acuerdas que ella golpeó muy fuerte la puerta. Era el día en que ella más había esperado por muchos años. Había trabajado tan duro, había ahorrado durante tantos años. Y sabes que cuando el pastor abrió la puerta, Mary le dijo: me llamo Mary Jones y vengo de un pueblo detrás de las montañas. He venido andando 40 kilómetros para comprar una Biblia en galés, porque recuerdas que ella vivía en Gales, Inglaterra, y el idioma que hablaban ellos era el galés. Así que el pastor, cuando escuchó eso, mandó a que entrara, le pidió a su mayordomo que le sirviera de comer porque seguramente no había comido más que la cosita esa que llevaba para el camino. Y se quedó sorprendido cuando vio los pies de Mary. Imagínate, estaban destrozados. Estaba, pobrecita, ella ya de tanto que había caminado, ella estaba lastimada. Pero ¿sabes qué? Después de que comió, Mary le contó su historia al pastor. Ella le dijo que había ahorrado por muchos años y que estaba feliz porque al fin ya tenía el dinero suficiente para poder, después de 6 años, poder comprar su Biblia. Pero ¿qué crees? Vino una muy triste noticia. Le dijo: lo siento, Mary, lo siento mucho, le dijo el pastor, pero ¿sabes? La única Biblia que tengo en galés ya está reservada para otra persona. Alguien más ya la pidió, alguien más va a hacer de esta Biblia. Ay, cuando Mary escuchó esto, ella se puso a llorar. Y sabes, estaba llorando tanto
tanto porque no lo podía creer. Ella había ahorrado por tanto tiempo, cada centavo, cada día, había trabajado, se había esforzado tanto por 6 años y antes de los 6 años porque ella había aprendido a leer y a escribir. Y ahora de nada servía porque la única Biblia ya era de alguien más. Ay, no, ella había ahorrado tanto y cada centavo para que ahora le dijeran esto. Y ella se puso a llorar y nadie la podía parar porque era tanto su anhelo de poder tener una Biblia en sus manos, de poder llevarla a su casa, de poder leérsela a su familia, a sus papás, a sus hermanos quienes no sabían leer. Y Mary empezó a llorar. Y sabes, el pastor se sensibilizó de verla llorar tanto y decir, es que de verdad ella quiere una Biblia. Entonces él pensó y dijo, bueno, tengo una Biblia en galés, que es el idioma de Mary, y tengo otra Biblia en inglés. Y se quedó pensando y dijo, bueno, la persona para la que tenía yo reservada la Biblia en galés sabe y puede leerla en inglés. Entonces él se quedó pensando y dijo, ¿qué puedo hacer? Si la otra persona, Mary no entiende inglés, pero la otra persona sí entiende inglés, entonces, ¿qué puedo hacer? El pastor se acercó y le dijo, Mary, no te preocupes. Yo sé lo que significa para ti tener una Biblia. Has batallado mucho para llegar hasta aquí y te mereces tener tu Biblia en galés. ¿Y qué crees que hizo? El pastor tomó la Biblia y se la dio y le dijo, aquí está. Mary, es tuya. Mary dio un salto de alegría, no lo podía creer después de que le había dicho que no. Ahora el que sí pudiera tener su Biblia en sus manos, empezaron sus lágrimas a caer, pero ahora eran de alegría. Abrazó su Biblia con todas sus fuerzas y se volteó con el pastor y le dijo, muchas gracias, pastor, muchas gracias. Ay, Mary estaba tan contenta porque ahora había podido comprar su Biblia con los ahorros que había tenido, y no solamente eso, sino que realmente ahora podía llevarse una Biblia a su casa después de la mala noticia que le habían dado de que no iba a poder comprarla. Ahora sí. Ay, Mary no perdió más tiempo. Al día siguiente ella se levantó temprano, agarró su Biblia con las 2 manos y después de despedirse del pastor, se fue de regreso hasta su casa. Ella dijo, ya no puedo perder más tiempo, yo tengo que regresar a mi casa para poder leerles a mi familia. Ella estaba tan feliz de que por fin tenía una Biblia en sus manos, que era el tesoro más preciado para ella, y sus padres la estaban esperando. Ellos sabían que ese día iba a llegar Mary con una Biblia en sus manos y que por fin de su propia hija iban ellos a poder escuchar lo que Dios quiere. Estaban impacientes porque llegara Mary a su casa. ¿Y sabes qué? Mary también de noche, porque tuvo que caminar ahora de regreso, llegó a su casa y le dijo, papá, mamá, ¿qué creen? Ya tengo una Biblia en mis manos. Ella estaba tan emocionada, estaba bien agitada por el camino, pero también por haberles dicho, por decirles que ya tenía una Biblia en sus manos. Y ¿saben qué le dijeron? Bueno, Mary, qué bueno, nos da mucho gusto, pero antes que nada, siéntate, vamos a comer porque ese largo viaje necesitas recuperar tus fuerzas porque queremos que nos leas lo que dice la palabra de Dios. Así que después de cenar, ellos se sentaron y Mary abrió por primera vez en su casa su Biblia en el Salmo 150 y leyó: alabemos al Señor en su templo, alabemos al Señor en su santo templo. Todo lo que respira, alabe al Señor. Y en ese momento, cuando Mary leyó esto en su Biblia, ella se postró, es decir, se arrodilló para darle gracias a Dios por tener una Biblia en su propio idioma, el que ellos podían entender mejor. Pero ¿sabes qué? La historia de Mary no termina aquí. Eso fue muy bueno para Mary y para su familia, claro que sí, porque al fin ya podían leer la palabra de Dios. Pero ¿sabes? Mary Jones forma parte de algo que llega hasta nuestros días. El pastor, ¿recuerdas cómo se llamaba? Tom
Thomas Charles, muy bien, que lo puedes ver aquí en la imagen, él recordaba cómo esa pequeña niña había salido de esa casa tan emocionada porque por fin tenía una Biblia en sus manos y pensó: ¿cuántas Mary Jones hay en todo el mundo? Es decir, no que se llamaran igual, sino cuántas niñas y niños y personas alrededor del mundo hay que quieren una Biblia, pero que no la pueden tener porque la quieren en su lengua, en su idioma, pero no hay. Quiero hacer un breve paréntesis. ¿Y por qué era tan impresionante para Mary que la Biblia estuviera en su idioma? Porque antes la Biblia solamente estaba en latín. Latín es un idioma que hasta la fecha es muy complicado de poder entender, que hasta la fecha todavía es muy difícil y que no muchas personas sabemos el latín. Es decir, yo no la sé y seguramente tú tampoco sabes el latín. Si a ti te dieran un libro, cualquier libro e incluso la Biblia en latín, no lo podríamos entender. Y en ese entonces solamente había muchas Biblias en latín. Entonces necesitaban gente que la pudiera traducir y después de traducirla poder escribirla para que alguien la pudiera tener entonces en su propio idioma, como era el de Mary el galés o incluso en inglés, pero no había muchos más. Así que este pastor Thomas Charles, él pensó y dijo: seguramente hay muchas otras personas así como Mary Jones que no tienen una Biblia en su idioma y ellos desean tenerla. ¿Sabes? Algunos años después, el pastor Thomas Charles contó la historia tan conmovedora de Mary Jones en una reunión de pastores en Londres que se habían reunido para hablar de cómo poder facilitar la Biblia a la población inglesa. Es decir, a los que vivían allá, a los alrededores de donde estaba Mary Jones. Así que allí los dirigentes de muchas iglesias muy grandes y muy importantes propusieron la creación de una sociedad creada con la finalidad de promover las Biblias muy económicamente a toda la población. Es decir, ¿qué quiere decir todo esto? Que iban a dar Biblias muy baratas, Biblias que ellos pagaran y que solamente fuera algo muy simbólico de poder pagar. Es decir, que una Biblia no costara eso, porque recuerda cuántos años tuvo que ahorrar Mary Jones, fueron 6 años. Es decir, que la Biblia era muy cara, pero estas personas se reunieron para que ya no fuera así, sino para que las Biblias bajaran de costo y muchas personas pudieran tener la Biblia en sus manos, no solamente en Inglaterra, que era donde vivía Mary Jones, sino en Europa, y no solamente en Europa, sino en todo el mundo, incluyendo México. ¿Sabes? Así nació la Sociedad Bíblica de Gran Bretaña y del extranjero. Si tú ves en esta parte de tu Biblia, seguramente, si es que tienes una Biblia, seguramente va a decir algo como Sociedades Bíblicas Unidas. Eso quiere decir que esa sociedad fue hecha, o tu Biblia fue hecha por esa sociedad, que gracias a Mary Jones se dieron cuenta de que necesitaba muchas personas de una Biblia. Y sabes, en todo el mundo fueron creándose sociedades bíblicas. En España la Sociedad Bíblica se hizo el 4 de junio de 1836. Hace 175 años, ¿te puedes imaginar esto? Desde entonces, esa sociedad ha servido a muchas iglesias distribuyendo Biblias y mucha literatura bíblica. ¿Sabes? Gracias a lo que Mary Jones hizo y su deseo de poder tener una Biblia en su propio idioma, hizo que hoy en cada país del mundo aquellos que quieran tener una Biblia puedan tenerla en su propio idioma, puedan hacerlo. Y sabes, todo gracias a esta joven que no se dio por vencida durante muchos años de poder juntar. Ella luchó, no se dio por vencida y consiguió lo que más quería, que era su tesoro más preciado, una Biblia en su propio idioma. Seguramente por ahí estás viendo la imagen de Mary Jones, está enseñándoles a sus amigas, muy emocionada y muy contenta de poder mostrarles eso, ¿sabes? Ella estaba tan emocionada, ella no dejó de leer la palabra de Dios, seguramente ella vivió una vida mejor gracias a los consejos que vienen en la palabra de Dios. Y
a mí me gustaría preguntarte, si tú ya tienes una Biblia, ¿qué estás esperando para leerla? Es tan fácil como simplemente tomar la Biblia y abrirla. Tú ya la tienes. No es como Mary Jones que quería y no podía. Tú ya la tienes. Toma tu Biblia y ábrela. Si tal vez tú me dices, es que no sé qué leer, ¿tú te diste cuenta lo que Mary Jones leía? A ella le encantaban los salmos. Y tú me dices, bueno, pero es que los salmos son muy largos. Te voy a decir algo, tú puedes iniciar buscando el Salmo 119 y no se te va a olvidar porque es el capítulo más largo de toda la Biblia y no es para que lo leas de un jalón, pero ¿qué vas a ver? Vas a ver pequeños fragmentos que vienen separados. Tú puedes leer uno de esos al día, solamente un pedacito. Recuerda el Salmo 119 y puedes ir leyendo cada letra que viene allí. Las letras es cada párrafo, así se les llama. Entonces tú puedes ver y tú puedes ir leyendo un pedacito de esos al día. Y si se te hace mucho, puedes leer solamente un versículo al día. Pero hazlo, empieza a leer, comienza a leer. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas para que puedas vivir una vida mejor, una vida como Dios quiere que tú la vivas. ¿Qué estás esperando? Ya tienes tu Biblia, comienza a leer. Puede ser cualquier salmo, pero comienza a leerlo ya. Y si quieres hacerlo un poco mejor, puedes empezar por el Salmo 119, ir leyendo cada párrafo. Y tal vez tú me puedes decir, bueno, pero es que yo aún no tengo una Biblia. Bueno, pues ¿qué estás esperando? ¿Qué es lo que vas a hacer para poder trabajar y poder reunir el dinero para que tú puedas tener una Biblia? ¿Sabes? Yo te aseguro que no vas a tener que trabajar tanto como lo hizo Mary Jones. Sí, tal vez te va a costar un poquito de tiempo, pero te aseguro que no necesitas tantos años porque gracias a lo que Mary Jones hizo, ahora las Biblias cuestan muy poquito. Así que, ¿qué estás esperando? Piensa en qué cosa vas a hacer. Tal vez puedes ayudar al vecino a sacar la basura, tal vez puedes ayudarle a regar sus plantas, tal vez tú puedes ayudar a tu papá o tu mamá con algo mucho más como su negocio puede ser. Tú puedes trabajar allí por las tardes ya que termines tu tarea. Tú puedes ir y trabajar y decirles, bueno, me pueden pagar un poquito porque así yo voy a ir ahorrando para tener mi Biblia. Así que, ¿qué estás esperando? Planea cómo vas a tener un dinero extra para poder comprar tu Biblia y así como Mary Jones, tener ese deseo de poder aprender y de leer más y más acerca de Dios. Así que con eso terminamos nuestra historia tan bonita de Mary Jones y con esto sabemos que la palabra de Dios es real. Vamos a cantar. Nos dio mucho gusto poderte ver en esta serie y no te pierdas, dentro de 8 días vamos a iniciar una nueva serie que no te puedes perder. Te esperamos. Adiós.